Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este capítulo 10 de la serie Las voces de los salvos, os daré a conocer cómo se expresa y qué nos dice el sabio espíritu de Ramadís. Pero antes os diré que por su gran amor a nuestra humanidad, este gran ser reencarnó varias veces en el seno de diferentes razas, siendo recordado como insigne instructor en diversas tradiciones y como maestro de muchos discípulos. En la Atlántida fue el gran maestro de los templos de la luz. En el siglo V a.C. fue Pitágoras de Samos, y viviendo como Ramadís en el siglo X después de Cristo en Indochina, donde fue instructor en uno de los innumerables santuarios iniciáticos de la India. Su inteligencia era fulgurante, muriendo a los 33 años. Después, en el año 20 a.C., nos lo encontramos mimando el cuerpo de Filón de Alejandría, entre otras muchas vidas más. Sabio espíritu donde los haya, ha sido conocido mundialmente por los maravillosos libros dictados al médium brasileño Hercílio Maes, hoy tristemente desaparecido, donde bajo un formato de preguntas y respuestas trata de la forma más sencilla toda clase de temas, sumamente recomendables y beneficiosos para la evolución del ser humano ante la agonía de este planeta Tierra. Antes de su desencarnación, Hercílio Maes informó que el maestro Ramadís reencarnará nuevamente en Brasil del tercer milenio, concretamente en el año 2300, donde se completará su gran misión reuniendo a todos sus discípulos. Este primer mensaje fue recibido por el hermano Pedro en agosto de 1992, en el seno de su comunidad El Gran Corazón, el cual dice así: Hoy me es necesario llegar a todos vosotros, creyentes en la verdad o no, y muy en particular los que viven una felicidad superflua porque no creen sino en el despertar a la vida y en morir sin ninguna otra esperanza. La misericordia del Creador llega hasta los límites de esa frontera que los hombres que así piensan se han puesto para no crearse problemas y de esa forma liberarse equivocadamente de las obligaciones kármicas de un pasado. Para todos, pues, creyentes o no, la felicidad y dicha eterna de este espíritu sumergido ya en los accesibles planos de vuestro futuro. Pues es necesario llegar con unas palabras de aliento y de esperanza hacia todos vosotros, ya que necesariamente tenéis que fortificar vuestra fe ante los grandes eventos que ya actúan sobre vuestro planeta, kármicamente ajustado a este tiempo de dolor y de reflexión a un mismo tiempo. Si morir es descubrir una nueva vida, haga la suya el hombre, para que en ella no os sorprenda la ignorancia por el aniquilamiento de los masivos valores del progreso. No hay sustituto, pues, para hallar la razón de la vida y del hombre que aquello que despreciáis y que se llama espiritismo. No va a caer aquí el espíritu en la sinrazón de vuestra razón, aunque para ello tenga que valerme de vida orgánica para llegar a vosotros, porque debo agradecer al sumo hacedor el caballo, medium, puesto a mi servicio y al de tantos hermanos del espacio, y que fiel es para todo cuanto recibe, y que al ser así nos facilita dentro de su seguridad nuestra seguridad misma. Hermanos míos, el mal está ahí conviviendo entre todos vosotros. Dichosos si sois capaces de rechazar sus fuerzas devastadoras, que se filtran en vuestras vidas, deshacen hogares, destruyen la juventud, incitan al crimen, a las bajas pasiones, fomentan las guerras y, lo más triste, hermanos queridos, refuerzan el poder de la idolatría, máximo oponente en estos tiempos claves y difíciles para la novia vestida de blanco, como se os dice en el Apocalipsis.
La nueva vida que se ha de establecer en vuestro planeta en una fecha ya no tan lejana, pues llegará a ser para reencarnaciones futuras un planeta de paz y de amor. Pues para ello, amados míos, tenéis que luchar con todas vuestras fuerzas que emanan de la sabiduría adquirida, hacia los que os perturban y angustias en vuestro mundo actual. Pues esas fuerzas destructoras y negativas llegan hasta los hombres de mermada voluntad, influyéndoles el mal y haciendo establecer en vuestra humanidad el caos actual que ya estáis viviendo. Esas influencias, hermanos, son los espíritus rebeldes que les cuesta seguir el sendero de la luz, que les conduce al Creador. Ellos son, hermanos, los que influyen a sus afines en la tierra. Como materia que sois y como materia que fuimos, retenemos el conocimiento de la debilidad humana, de igual forma que supimos ascender a los conocimientos de la evolución. Hoy, vosotros que vais a leer en la sabiduría del Espíritu, si alguno no encuentra sentido a su vida, si el conocimiento espírita no logra cubrir su inmenso vacío y ninguno de nuestros mensajes y contestaciones le saca de su ignorancia, no intentar una lucha absurda contra la marea de vuestra falta de fe. No es el tiempo de los que así piensan. Su confusión interna la exteriorizan a todos los niveles de su vida. Y más triste aún, que se mofan y ríen de los que han hallado la verdad y se sumergen en su sabiduría. Quizás sea el orgullo o la rabia contra ellos mismos por su mísera impotencia, que les hace débiles hacia el progreso de su espíritu. Hoy el espíritu quiere ser más amigo que nunca a favor de los débiles y faltos de fe. ¿Qué es para ti el mundo? ¿Quién lo creó? Y solo me limito en mi pregunta a vuestro planeta. No os hablo del cosmos interminable sin fronteras ni barreras. ¿Creéis que fue causa de una gran explosión? Solo cuando esto ocurre, no crea vida, sino que la destruye. Las teorías de vuestros científicos son tan enanas como su voluntad de concebir a Dios, creador del universo. Seres de planetas muchos más adelantados que el vuestro intentan influir en vuestro hábitat terrestre y contactan con ciertos hermanos vuestros y también son rechazados por esos seres que aniquilan toda verdad de progreso. El hombre se resiste a la verdad porque aniquilaría su ciencia, pero todos los que se han resistido a creer, el tiempo ha dado la razón a los que fueron rechazados. Y hoy sois sabios de tantas cosas porque hubo un día que sus teorías las tacharon de ignorantes, aquellos que sin saberlo eran los verdaderos ignorantes. Fuimos y habéis sido creados para progresar y estáis en el mundo para tal efecto. Y creedme, que no se progresa fomentando guerras, sometiendo a los débiles a la opresión de los más fuertes, atesorando riquezas y riquezas sin alargar la mano para el más necesitado, ni con el odio, las represalias, el racismo y así tantas y tantas cosas que hacen inmoral la conducta del hombre injusto para su verdadero fin. Hoy, en este momento en que el Espíritu se comunica con vosotros, he podido ver desde mi posición de Espíritu el gran dolor que se extiende por vuestro planeta. Una parte de él se sentirá herida de muerte. Permitidme que me exprese así, ya que tan difícil os es de comprender el verdadero lenguaje del Espíritu y la verdadera necesidad que tengo de ayudaros y a la vez que amaros. Empezar a cambiar, ya fortalecidos por todos nosotros. La influencia negativa de vuestro planeta os hizo creer que erais niños indefensos y débiles, y os hizo vivir en religiones absurdas, que en nada se parecen a la obra del maestro Galileo. Os mortificaron a la idolatría y a la angustiada creencia del infierno, y yo os digo, Dios es amor. Os está esperando, nosotros ya estamos en él. ¿Por qué no andan en el camino aquellos
que lo encontraron. Nuestra labor hacia vosotros está plamada por los frutos del sacrificio y del dolor. Si así no fuese, no estaría este espíritu que se comunica en la plenitud de Dios y por lo tanto ni vosotros ni yo tendríamos esta hermosa comunicación. Pues si justificáis en vosotros mi verdad, ésta dará los frutos deseados y prometidos. Por eso os digo, es necesario el dolor, fuese la causa que fuese. Por él progresáis y por él se os abrirán las puertas del reino prometido. No temer y desesperar. Solo el hombre sin fe se verá angustiado, porque su ignorancia será la que multiplique su angustia. Se os prometió Jesús como consolador de todo dolor, reflejarse en su vida. ¿Creéis acaso que no fue de sumo dolor hasta extinguirla físicamente en su sacrificio? Pedid, pedid y se os dará, pero hacerlo con el corazón, partiendo desde la realidad misma de la causa, con pleno conocimiento de por qué existe causa y por qué se hace efecto. No pensar aquello de no me lo merezco, porque si en realidad eres consciente de tu comportamiento en esta vida y es bueno, el fruto lo será en tu próxima reencarnación. Hoy es el efecto de tu causa pasada. Acéptalo. Pide, por tanto, en pleno conocimiento de la realidad para ayuda de tu dolor, y vendrá a ti como un bálsamo de paz, pues todo cuanto se os prometió, se os dará. Pedid, por tanto, siendo en Dios sabios de él, y se os dará. Llamad cuando la angustia sea aceptada, y se os abrirán las puertas de par en par, por vuestro pastor no descansa esperando paciente las llamadas de aflicción de sus hijos, y la aflicción, hermanos amados, está en distintas escalas, según parta su karma para la evolución de su espíritu. ¿Cuántas veces, cuando se os revela el dolor de un hermano vuestro, os consuela ver que aquel que os atormenta a vosotros no puede ni compararse al suyo? Mirad vuestro entorno, en vuestro pueblo, en las pequeñas y grandes ciudades, en el planeta entero, cuánto dolor acumulado. Criaturas que nacen entre bombas y disparos de metralla no conocen lo que es la paz. Mirar el hambre de lo que llaman para vergüenza del hombre el tercer mundo, mientras cogéis una cuchara del plato a la boca, en esos cortos segundos que os estáis alimentando, mueren de inanición por lo menos 10 criaturas en el mundo. Esa es la cara verdadera del dolor. La desorganización en el mundo pone también la otra cara, la de la abundancia, la de las fiestas, la de las grandes recepciones, el esplendor de las joyas, las pieles donde descaradamente se lucen las señoras, llevando sobre ellas mismas el dolor y los gemidos de haber sido sacrificados para sus lujos esos indefensos animales. Y digo bien indefensos, porque el hombre los volvió salvajes y agresivos. No puedo evitar que se conmuevan los cimientos de mi interior. Un círculo de muerte y droga rodea el planeta. El aire es irrespirable. ¿Qué hace el hombre? ¿Dónde ha puesto su inteligencia? Los escapes nucleares, esos son, hermanos míos, la guadaña que amenaza vuestro pobre ya sistema de vida. Todo en vosotros se aniquila. ¿Puede el hombre sentirse orgulloso por ser el ángel destructor de los últimos tiempos? Las entrañas de la tierra revientan una y otra vez para probar el alcance devastador de misiles asesinos, mientras las placas terrestres se desplazan repetidamente, dando vida al elemento para que se deje sentir, rugir como una fiera herida, arrebatando a centenares de hermanos tras su ruidoso despertar. ¿Y qué me decís, amados míos, de los mares, cuya contaminación mata a la fauna que en ellos viven? Hasta aquellos animales en progreso, llamados delfines, se justifican en contra del hombre destructor, muriendo en las costas y playas. Hermanos,
despertad, abrid los ojos, dejad de soñar, prepararse y aprender de la sabiduría del Espíritu. De esa forma se abrirán los profundos conocimientos dormidos en vosotros. Veréis el reino prometido desde la creación del mundo. Comprenderéis lo que hasta ahora no habíais sabido descubrir. Sabréis valorar cuál es vuestro trabajo y cuál el amor que sentimos hacia todos vosotros. Y un día veréis desde este reino, todos juntos y unidos, el amor que Dios nuestro Padre tiene para con sus hijos. Pero para ello debéis de sentir la obligación de elaborar este tiempo y sacar el fruto del propio dolor, porque ante vosotros hay un mundo, hermanos, que sufre, y que esa es vuestra familia universal. Entregarse a ella, no pensad que la vuestra consanguínea es la única, porque ese egoísmo sin daros cuenta os destruirá espiritualmente. Construid en vosotros una fe sólida con la cimentación de nuestra enseñanza. Quiero dejar, amados míos, mi espíritu en la realidad de cuanto he dicho, para que ningún equívoco pueda contribuir a ningún malentendido, pues sé que muchos al leerlo se dirán: si todo lo que en los últimos tiempos estaba ya predicho por los profetas y tenía que ocurrir, ¿por qué se culpa al hombre de ser el destructor? El Padre sabía de antemano cuál iba a ser el resultado del hombre en su planeta, y los que hoy destruyen bajarán sabios para construir. Que de nuestra mente y vuestro corazón salgan siempre pensamientos de amor hacia todos vuestros hermanos, y más aún si estos no tienen la dicha de sentir a Dios como a un Padre de amor y misericordia en sus oscuras y turbulentas vidas. Vuestro hermano, Ramatis. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 10 de La Voz de los Salvos. Hermanos ya en la luz que poseen, como siempre, y ponen todo su énfasis en enseñar y aconsejar a todos los seres humanos de nuestro mundo, como bien dice Ramatis, sean creyentes o no, a los que parece que se les vuelve a olvidar que sólo de la unión en hermandad y en amor nace la fuerza. La unificación de los buenos pensamientos que crecen en nuestro corazón y esparcen nuestra mente llegan a cada rincón que elijamos para apoyar, sanar, arropar, bendecir a nuestros hermanos más desasistidos de la sociedad, ya que si sentimos la impotencia por su lejanía, hagámonos instrumentos de amor de Jesús y seguro que nuestras intenciones, cargadas de su gran amor, les llegarán sin ningún tipo de duda, abrigando el frío de la soledad e indiferencia de aquellos que todo lo tienen y se olvidan de que ellos también son hermanos nuestros. Hasta la próxima semana. Con un gran abrazo fraterno os mando todo mi cariño y amor, junto a mis deseos de paz, amor y progreso para todos. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este capítulo 11 de la serie Las Voces de los Salvos, seguiremos disfrutando y aprendiendo de la auténtica realidad que envuelve cada comunicación que nos llega desde el astral de la luz, la auténtica morada de nuestros hermanos ya salvos. Fijaos en los años que han pasado desde que fueron recibidos a través de la gran mediunidad del hermano Pedro. Sin embargo, como os dijera anteriormente, pareciera que han sido recibidos hoy mismo, ya que nos alertaban y avisaban de cuánto estamos viviendo en nuestra sociedad actual.
El segundo de los mensajes de Ramadís que os daré a conocer en este capítulo fue recibido por el hermano Pedro el 30 de octubre de 1988 en la primera sede de su comunidad, el Gran Corazón, en San Javier, Murcia, y el cual dice así: Amados míos, estamos entregados al trabajo noble y amoroso que nos han asignado hacia todos vosotros en la causa que conlleva la renovación que estáis viviendo. Nos sentimos totalmente identificados con muchos de vosotros, a pesar de la enorme distancia que supone ser espíritu liberado de la materia. Esa identificación no es sino la enorme facilidad que supone nuestra conexión. Muchos ansiamos que fueseis más de los que conectáis con esta grandeza de enseñanza que os proporciona la inmensa paz de vuestro espíritu. Afortunadamente, por nuestra condición y por vivir en la luz, vemos de nuestros progresos y de vuestras decadencias, que se hacen ver a través de la fuerza interior. Es de gran fortuna saber que estos hermanos son los menos, y sobre los otros nos queda la gran seguridad de que superarán el estado de inconsciencia espiritual. La ley de Dios se hace ver en lo más íntimo del hombre, porque ésta no cambia por carencia ni porque no pueda ajustarse a vuestro sistema de vida. A cada mundo le corresponden distintas leyes. Están implantadas según el desarrollo de sus habitantes. Y aunque es cierto que vuestro planeta está en una fase de concienciación, esta no está generalizada y es natural que unos tengan que participar de lo negativo de los otros. Sé que os preguntaréis por qué hay unas leyes para todos cuando os decimos que cada mundo tiene sus propias leyes implantadas por Dios. Pensar eso, hermanos, es creer que vuestro planeta está en pleno desarrollo de la técnica como de lo espiritual. Y esto sí que es una de las grandes ignorancias. Sobre vuestro mundo hay infinidad de ellos que os llevan milenios de adelanto. Cuando se hizo la luz en vuestro planeta, la vida en otros tenía un pleno desarrollo, a los que llamáis ovnis, objetos voladores no identificados, y que de hecho los tenéis muy cerca de vosotros. El momento actual de vuestro desarrollo científico para ellos es como para vosotros el abecedario. Esto os podrá dar una idea de su estado avanzado. Es cierto que vuestro planeta tiene en breve plazo que transformarse. Ese estado de los mundos tiene que ajustarse tanto los que los habitan como el mismo, el inmaculado estado cósmico, y de ahí parte la conciencia del bien y del progreso, cosa esta que en el vuestro no ha ocurrido, porque se busca el bien particular. Su angelitud se transforma en cerebros prodigiosos, pero para matar a sus propios hermanos más sofisticadamente. Cuando los mundos alcanzan su estado más perfecto, el amor alcanza de tal manera a los seres que vibran bajo un mismo sentimiento, que no es otro que el bien por el bien mismo. Es por ello que os podéis figurar que vuestra hábitat no tiene más remedio que transformarse, y cuando esto ocurra, los hombres que en su mal violen las leyes de Dios reencarnarán en mundos más primitivos que el vuestro, con la idea puesta en lo que dejaron y en el dolor que es tremendo. Es como volver con el conocimiento actual a la era de las cavernas. Los adelantados que ya casi están haciéndose realidad y os sorprenden serán realidad para el nuevo calendario cósmico, digamos que 50 años vuestros, pero ya el planeta empezará a vivir la paz en el concurso de los hombres de bien y para el bien de sus hermanos. Pero la idea que podéis fijar para vuestro propio consuelo es saber que hay otros mundos más primitivos. No creáis que esto lo suponga en maldad, pues la maldad se desarrolla en el hombre cuando empieza a tener conciencia de las cosas y de los hechos.
El hombre no está creado ni para lo primero ni para lo segundo. Debe de pasar por esas dos fases, no todos, para alcanzar la plenitud espiritual de su hábitat celeste. A este espíritu le gustaría que inflamasen el corazón de sus hermanos y que abrieran en pos de ellos esa difícil puerta que da paso al progreso único y verdadero, y que dejaseis de adorar al becerro de oro, causa de vuestra perdición y de vuestro desasosiego. Únicamente así podríais reconocer lo débiles que habéis sido, para no comprender dentro de su dificultad la facilidad que hemos venido a daros a través de los hombres que, con nosotros, preparamos la nueva era de paz. Pero estos hombres no son como aquellos charlatanes, profetizadores falseados por el propio dinero, futurólogos millonarios, cartomantes, falsos espiritistas. Cuando claramente veáis a los que se acercan sin deseos de lucro, sino por el bien de todos sus hermanos, estos sí que son enviados para ayudaros en la transformación, incluso desde los otros planetas. Os deseo que la paz se haga en todos vosotros. Ramadís. Ahora compartiré con vosotros otro maravilloso mensaje de alguien mucho más cercano en el tiempo a nosotros. Me estoy refiriendo al espíritu de Angelo Giuseppe Roncalli Mazzola, Juan 23. ¿Verdad que os suena? Este fue recibido por psicografía durante el transcurso de los días 26, 27 y 28 de mayo de 1981 en Villanueva de la Cañada, Madrid, y es posible que por su extenso contenido ocupe más de 2 capítulos. Y este dice así: a todos nuestros muy queridos hermanos y en particular a los que sufren por distintas causas. Cuando el dolor os aflija, pensad que estamos con vosotros. Nosotros no podemos cambiar la trayectoria de los acontecimientos que ya estáis viviendo, pero sí queremos aconsejaros, hermanos, pues la ceguedad de los hombres no les deja ver sus propios errores que en consecuencia multiplican el dolor de sus hermanos. Claro que ellos no quedarán exentos de comer de su propia siembra, y a la vez sus hijos y los hijos de sus hijos. Pensad que no queremos ensombrecer vuestras vidas más de lo que ya las tenéis. La Iglesia va a dar en breve un gran giro, aunque el que lo dará se verá envuelto en graves problemas. ¿Por qué? Sencillamente, cualquier dirigente de la Iglesia que quiera cambiar sus malas costumbres por directrices fieles y seguras, sucumbirá por aquellos mismos que en cónclave lo elevaron para ser cabeza de la Iglesia. Ha tenido el Papa que sentir en su propia carne el azote del terrorismo para comprender que es cierto el mensaje de Fátima que guarda el Vaticano. Ni ellos se lo creían, pero este Papa está viendo cómo se cumple lo que fue entregado a los pastorcillos durante la visión, no por la Madre de Dios, sino por un espíritu de luz que fue enviado por el Padre. La señora, como la llamamos nosotros, cumplió con su gran deber de madre y proclamó su dolor con la muerte de Jesús, su hijo, tantas veces incomprendido por su propia familia. Qué pena sentimos por la hermana Lucía. No tuvo el valor suficiente para enfrentarse al mundo. Su mediunidad es grande, pero ¿qué beneficio trae a la humanidad enclaustrarse en un convento? Hoy, estando próximo su tránsito, su labor no tiene mérito. ¿Os imagináis a la hermana Lucía hablando en mediunidad? ¿Cuántas veces sintió la necesidad empujada por nosotros mismos y temió ser encerrada por sus hermanos porque seguro que la tratarían por loca?
De ahí el gran mérito de nuestros hermanos, que su mediunidad no tiene noche ni día, para labrar la tierra árida y para dar agua a todo aquel que esté muriendo de sed. Claro que muchos, su sed va unida al miedo y a la no sujeción de los estatutos divinos, y temen poder ahogarse en solo 2 gotas de esa agua milagrosa que es el don de la palabra. Pero conformémonos, aunque solo sea por un solo hermano salvado, porque sabemos que uno solo hará cientos, y cientos harán miles. Mirad los granos que da una espiga, y fue por morir un solo grano. Quiero advertiros que las 2 grandes potencias de vuestro mundo entrarán en conflicto y Europa se verá sacudida por el miedo y la angustia. Los pájaros de hierro ensordecerán vuestros oídos y el hambre hará presa en nuestros hermanos. Temblará la tierra en el Pacífico. Nueva Zelanda sentirá el dolor del seísmo y se extenderá en distintas direcciones y en distintos tiempos. Algunos jefes de Estado serán atentados, uno de ellos el presidente de Francia. Igualmente se verá implicado en otro Juan Pablo II. Hijitos míos, permanecer unidos. No lo decimos para que sintáis miedo, al contrario, para que os sintáis seguros. Enfermedades desconocidas os azotarán muy pronto, sobre todo una que afectará a la piel. Los procesos bronquiales y neumónicos se acentuarán considerablemente, así como las alergias, circulación de la sangre y el corazón. La humanidad no sabe que los aerosoles ambientales están cubriendo la atmósfera y a la vez que la polución haga inhabitable la Tierra. Los aviones supersónicos emiten una estridencia en todo el organismo humano que hace que el aura se desplace como si recibiera un violento choque. Aunque no se aprecien, estas ondas invisibles afectan el organismo. El tabaco no solo afecta al fumador, sino también a aquel que no lo es. En un hogar espiritualizado al máximo, un solo fumador puede provocar el desplazamiento de todos los hermanos de luz que se encuentran en él. Hortalizas, frutas y demás derivados tan ricos para la alimentación están completamente contaminados. Por eso es necesario, antes de ingerirlos, desparasitarlos y lavarlos con agua y unas gotitas de cloro. Sé que esto no es nuevo para vosotros, pero es necesario que sepáis a qué ateneros, porque en los últimos tiempos ni las entrañas de la mujer estarán en condiciones de engendrar. Por el mal que provoca el hombre, se cubrirá la naturaleza de angustia y de dolor. Hijos míos, queda una gran labor por hacer. Dentro de esa labor tendréis una gran lucha, porque habrá momentos en los cuales vuestra fe será como una frágil barquichuela en medio de una gran tempestad. En esos momentos es cuanto más la fe debéis de tener y demostrarla a vosotros mismos, lo que queréis demostrar también a los demás. Para todo esto debéis de nutriros bien del alimento del mensaje. Si estáis débiles, es que no tenéis la suficiente alimentación, porque os absorbe el mundo y los compromisos sociales. Hijos míos, es mejor que os debilitéis en materia para ser fuertes en espíritu, porque lo que os quieran dar algo no lo harán de corazón, sino para recibir algo a cambio. Pero nuestro Padre os tiene preparado un tesoro, y no para un corto tiempo, sino para una eternidad y sin intereses, porque Dios es amor para todos sus hijos. A vosotros, padres que os quejáis del comportamiento de vuestros hijos, es cierto que en un hogar cristiano donde se respira amor y paz, a veces destaca algún hijo que se rebela contra esa paz. Pero en muchos hogares el ejemplo que dais no lo es tal, repercutiendo en su comportamiento, tantas veces nefasto. ¿Cómo se puede responsabilizar a una futura generación si el vicio del alcohol, el sexo y la droga entorpecen el camino recto de ejemplo y testimonio?
Y decimos vicio sexual, porque no va en armonía con el amor y el cariño mutuo, sino por descargar el arrastre del erotismo y líbido que actualmente vive vuestro mundo. La unión del hombre y la mujer por amor, y mirar que no digo matrimonio, si no hay amor, no se compromete para que se manifiesten en grupos sus deseos carnales degradantes. La homosexualidad, que hoy se hace presente en la humanidad, es consecuencia de vidas pasadas, aunque algunos se dejan arrastrar por las influencias de seres bajos que mantienen los mismos instintos que cuando dejaron la carne. Esto no quiere decir que los sentimientos se tengan que ir pregonando ante todo el mundo, por lo que os recomiendo pedir la fuerza de voluntad y ésta se os dará. Pero desgraciadamente no se os ha enseñado a orar. Vuestras religiones todas han empezado su obra por el tejado, por lo que nunca han podido terminar su trabajo. Para nosotros las religiones han sido como torres de Babel. Ni se entienden entre sí, ni saben del material que se necesita en cada momento. Cuánto nos alegra saber que somos escuchados, aunque sean pocos esos hermanos. Preferimos pocos y fuertes que muchos débiles e inexpertos, porque de nada nos van a servir. Ni tampoco aquellos que sienten envidia de la obra bien hecha. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que sus maestros hayan sido ignorantes en sus enseñanzas, aparte de no admitir la verdad? Observáis de lejos el buen comportamiento y os llenáis de odio y envidia. Vuestras reuniones son como la de los escribas y fariseos, que no aceptáis una verdad para derrota de vuestra mentira. Tú, hermano que me estás recibiendo en este mensaje, no creas que por tal motivo eres más que tus hermanos, aunque sabemos que no lo sientes así. Y eso nos enorgullece, porque así no te debilitarás y serás fuerte en el momento de recibirnos en ti. ¿Cuánto necesitamos de vehículos de acercamiento? Porque la mayoría de ellos están en parte desguazados. No han sabido refugiarse en la grandeza de Dios que les dio, pero tendrán que volver de nuevo en un momento clave para su progreso, que no será nunca mayor que el que ya han tenido. Tu hijo, lo que recibes, dalo sin mesura, y no tengas miedo a nadie ni a nada, que siempre saldrás victorioso de todo. Da incluso cuanto tienes, porque nunca faltará para ti. Pero aquellos que egoístamente no sepan comprender tu obra, ni apreciar el cariño que desbordas, incluso te cierran su casa y estás necesitado de ella, cuando tú le has abierto la tuya, apártate de ellos, porque serás un cordero indefenso entre lobos. Rompe con todo si ese todo interfiere en tu obra, aunque sean de tu propia sangre, porque aquel que en su boca le amarga un caramelo es que no está preparado para las cosas del cielo. Tu misión es tan grande y responsable que una sola pluma sobre tu cabeza será como un peso insoportable de arrastrar. Acércate a la juventud, sabemos que te necesitan, porque ti comprenderán lo que en sus padres no lo hicieron. Pero di solo aquello que recibas, porque la palabra corta y la frase bien dicha es muy difícil que pueda indigestarse. Cuando pienses que estás solo, no te lo creas, porque nos tienes a todos nosotros y a un grupo de tu mundo que también te quiere bien. Hoy debes de sentirse orgulloso. Nos sobra mucho cariño y amor para ir dando. Claro que si sembraras piedras, más de un golpe recibirías. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 11 de la serie Las voces de los Sagor. Y he querido rescatar una hermosa frase del mensaje de Ramatiz que dice: cuando los mundos alcanzan su estado más perfecto, el amor alcanza a los seres que vibran bajo un mismo sentimiento, que no es otro que el bien por el bien mismo. No pueden hablar más claro,
y con más precisión sobre lo que necesita el ser humano para alcanzar el progreso de su espíritu. Al igual que nos decía Jesús, solo por el amor será salvo el hombre. ¿Cuántas veces será necesario repetirlo para que pueda calar en el interior de cada ser? El amor, algo que parece tan sencillo y tan difícil a la vez, es la solución de todos nuestros males. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta expresarlo? Sobre todo hacia los que no casan con nuestros sentimientos, tendencias, gustos e ideas. El conseguirlo será nuestro mayor reto y al mismo tiempo la satisfacción más grande para nuestro espíritu. Os propongo una seria meditación sobre todo ello. Y hasta la próxima semana, y con un gran abrazo fraterno, os deseo paz, amor y progreso para todos. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este capítulo 12 de la serie Las voces de los salvos, seguiremos sin más dilación disfrutando y aprendiendo con el magnífico mensaje del hermano Juan 23. Vosotros, que también recibís para darlo, sois sepulturas frías en un campo santo de odio. ¿De qué os sirve cuanto se os dio? Ni lo aprovecháis ni lo dais a aprovechar. Pero si sabéis dejaros dominar por la envidia contra el que bien hace la obra. Si en lugar de buscar fuera lo que tenéis dentro y os valorarais vosotros mismos, ¿acaso no habéis oído decir que todo cuesta un sacrificio? Esperar a ser adultos en espíritu para saber lo que dais, y el que toma saber lo que recibe, porque de lo contrario no conocerán como malos vendedores para un buen producto. Para vosotros, médicos y sanitarios, si estáis vacíos de espíritu, ¿cómo y de qué forma queréis curar a vuestros enfermos? Los tiempos del robot empiezan con vosotros. Si a un enfermo le dais un gramo de amor y cariño, recibirá una tonelada de esperanza para su propia curación, ya que los grandes hospitales son como selvas, donde el enfermo está indefenso ante los depredadores. Ungirse con el bálsamo de amor y seréis amados y bendecidos por vuestros enfermos. Y si algún colega obra como debe, nunca criticarle, sino copiar de él. Si en pleno sol os ponéis debajo de un árbol sin hojas, de nada os servirá. Pero si está cubierto, os sentiréis protegidos. Gobernantes, no os dejéis dominar por vuestros subordinados. Ellos tienen miedo de perderos, porque no solo sois su refugio, sino su seguridad económica. Pensar que lo que representa vuestra misión es la seguridad de vuestros súbditos, a los que debéis de amparar y proteger. El mundo necesita de gobernantes, pero no olvidar que los gobernantes son hombres y también necesitan de Dios. Morir por una causa bien hecha ennoblece después de la muerte, y vuestro plano será en consonancia con vuestra obra. Pero con todo dolor debo de decir que vuestra obra no es bien hecha. No mirar solo la gloria del poder, sino el bien a repartir a través del poder. Cuando en mis revelaciones, en momentos de contemplación divina, sabía que iba a ejercer la gran responsabilidad de la Iglesia, sentí deseos de llorar, porque quería buscar un camino recto para la salvación de las almas, y en aquel momento pensé por muchos años, cuando una voz me dijo: Juan, abrirás el camino solo lo necesario para abrir los ojos a la humanidad. Tus predecesores harán según su criterio, pero ya el mundo no podrá ser engañado por la religión,
porque tú despertarás sueños profundos llenos de esperanza, y ya que tu mediunidad no ha podido ser puesta al servicio de tus hermanos, tras tu muerte ya será fortaleza para otras mediunidades. También me dijeron: Juan, prepárate, ya que tras tu muerte querrá la Iglesia sujetar tu espíritu para su beneficio. Libérate ahora que estás a tiempo. Tu agonía será larga. De esa forma podrás ver a aquellos que junto a tu lecho estarán esperando como aves de rapiña, y cuando crean que ya has dejado la vida, el Padre te la devolverá las veces que sean convenientes, porque así fortalecerás tu espíritu. Hoy soy feliz, pero he de deciros que para el año 2010 volveré a la tierra, junto a otros hermanos, entre ellos Federico García Lorca y algunos más desconocidos por vosotros, porque me espera una gran misión. Entonces ya habrá más amor sobre el propio odio. Cuánto sufro por esos insensatos que introducen la droga causando dolor y estragos. Si supieran las tinieblas que les esperan. Vosotros, hijos míos, no cansaros de aconsejar. Las influencias del mal pueden derrotarse por el amor, el cariño, la oración, hijitos míos, la oración, una sola oración bien hecha y envuelta en la fe, puede más que 100 tanques de guerra. Quiero recordar, para que veáis el fruto de la oración, una anécdota que me ocurrió estando ya en el Vaticano. Un día fui a la ciudad de Loreto en ferrocarril. Apenas bajaba del tren, un muchacho de unos 20 años se me abrazó. La escolta que llevaba, nunca me gustó esa palabra, no me gustaba en absoluto, pues me hacía recordar mi niñez, cuya escolta eran los bueyes de labranza. Pero no quiero salirme del tema ni cansar a este hermano que tiene que soportarme, y menos mal que ya la carne no existe en mí, porque si además tuviera que soportar el peso, ¡ay, señor, que no quiero creer que estoy en el mundo! Los paré para que no apartaran de mí a ese chico que con lágrimas en los ojos me dijo: «Yo sé que usted es un santo». ¡Qué barbaridad! No digas eso. ¿Qué te ocurre? Mi madre se muere. Los médicos ya no dan esperanza ninguna. Las lágrimas ya iban a brotar de mis ojos y le dije: «Hijo, a las 3 te espero en la casa del párroco. Allá hablaremos y no te preocupes que te dejarán acercarte a mí». Puntual a la hora convenida, estaba allí. Hablamos largamente. Junto a él me sentía pastor, padre y madre a la vez. Su madre no tenía salvación, un cáncer la estaba minando, pero algo dentro de mí me decía que ese muchacho tendría por muchos años el beso de su madre antes de irse a dormir. Te voy a pedir una cosa. Yo voy a pedir mucho, pero tú también pedirás. Tu madre vivirá. Le di mi teléfono particular. Advertí a mi secretario que cuando llamase yo atendería la llamada. Terminó el día en Loreto y volvimos al Vaticano. Aquella noche le dije a mi secretario: «Hoy me acompañarás en la capilla. Voy a pedir mucho por alguien que sufre», poniéndole en antecedentes de todo. Debí de caer en un profundo trance, pues mi secretario me contó después que estuve hablando cosas raras y que además tenía mucha fiebre. Aquella noche pasó y 2 días más. Al tercer día, estando desayunando, me pasaron una llamada y escuché una voz llorosa que decía: «Santo Padre, mi madre ya no es la misma. Dice que de pronto ha sentido unas ganas de vivir y ha dejado el lecho». Santo Padre, me dijo que la noche del día que nos vimos tenía mucho frío y que llegó el Papa y la tapó con su manta. Comprendí que mi espíritu se había transportado. Después de mi tránsito,
Un mes después aproximadamente, un ramo de rosas rojas y una inscripción estaban sobre mi tumba. Pudiste salvar a mi madre y yo no pude salvarte a ti. Nicola. No cuento esto para vanagloriarme, es para que sepáis, hijos míos, que la oración, además de ser muy importante, todo lo alcanza. ¿No creéis, hermanos, que es momento de orar y pedir? ¡Cuánto sufrimiento, Señor! ¡Cuánto sufrimiento! Se puede vivir al margen de tanta angustia, estando en manos de los hombres, el solucionar la vida de un trabajador para alimentar y dar subsistencia a su familia. Pero como todo está trazado diabólicamente por los hombres, y más aún por el capital, de qué manera se deforman las naciones cuando el hombre empuña las armas, cuando sus hijos pasan hambre. ¿Quién sigue ganando en los conflictos? Siempre el gran capital. ¿Dónde y cómo se han hecho las grandes fortunas? Con el dolor y las miserias de los más desafortunados. Os lo repito, hijos míos, reuníos mucho y pedir y orar, que grandes aflicciones entristecerán vuestro corazón. Amaros cada día más, pues cuanto más amor os tengáis, más fuerte os encontraréis frente a vuestros enemigos. Hijo mío, se refiere al médium, me pides que te defensas de las cosas que te he contado. ¿Para qué las quieres, hijo? El que te crea no le será necesario. Eso es para los curiosos que necesitan aprender lo que no tiene estudio. Si fueses a engañarlos, tienen periódicos y fechas de mi existencia en la tierra, y es lo que muchos dirán, por el poco tiempo que hace de mi desencarnación. Por lo tanto, como ves, a los hombres nunca se les conoce. Tú escribe lo que yo te doy, porque siempre fui muy práctico y sencillo. Nunca me han gustado las grandes cosas. Por eso, cuando levanté la gran aparatosa obra del concilio, yo mismo dije: Señor, creo que me he pasado un poco. Pero hoy me siento orgulloso, como lo estoy de contento, dándote para que escribas. Hoy también tengo algo para vosotras, mujeres que concebís en vuestras entrañas el fruto de un hijo y lo destruís. ¿Cuándo habéis visto que el sembrador destruya su cosecha ya casi nacida? ¿Cómo os atrevéis a hacer tal barbaridad? ¿Cómo os atrevéis y no ya a ocultar, sino a matar lo que os dignifica como madres? ¿Sabéis lo que significan las palabras mujer y madre? ¿Hay alguien que pueda dar vida que vuestras propias entrañas? Además, ¿sabéis ese hijo lo que iba a ser en el mundo? ¿Quién creéis que sois para ir segando vidas que empiezan? Si los grandes hombres de vuestro mundo no hubiesen nacido porque sus madres le hubieran quitado la vida, insensatas, irresponsables, ¡ay, Señor, perdóname! Tener en cuenta que esos crímenes se pagan, vaya si se pagan. Hijas, me considero como vuestro padre y no tengo más remedio que amonestaros. ¿Y qué me decís del tabaco y de la igualdad de derechos? Sí, es cierto que sois hechas con el mismo material del hombre, por lo tanto os afecta el dolor y las miserias del mundo, y estoy como lo estuve en vida, que no debéis de ser discriminadas, pero sí manteneros en ese puesto de femenidad que es el encargo que Dios ha puesto en vosotras. La mujer significa para la casa lo que la primavera para la humanidad, la estación más bonita del año. Cuando la mujer falta, la casa se va a pique como el barco sin timón. ¿No estáis viendo que los hogares de hoy son hogares sin calor? Nadie sabe ni cuándo salen ni cuándo entran, y cuando se pierde el calor del hogar se pierde todo, o casi todo.
El hombre debe de responsabilizarse del propio hogar y de las necesidades que acarrea en sí la familia. No tener a la esposa como esclava, sino como la reina de vuestro hogar. No mirar solo por vosotros, haciendo caso omiso de vuestra familia. Luego os quejáis de vuestros hijos, pero ¿sois buenos maestros? Debéis de pensar que todo lo que se desarrolla a través de un mal ejemplo continúa. Y a fin de cuentas, el culpable pagará todo lo que haga y deje atrás de sí, porque acarreará un gran conflicto en los hijos y todo se descompondrá poco a poco, apareciendo una serie de circunstancias nefastas, dolorosas y conflictivas para la convivencia humana. Eso me preocupa grandemente, como a todos los seres que tenemos una misión que cumplir para ayudaros a desarrollar aquello que os empecinéis en no hacer. Pero yo me pregunto, ¿cómo pueden avanzar en el camino del espíritu con tanto alcohol, tanta discoteca y tanta pornografía? Pues con esas revistas y películas deshonestas, la libido del ser humano despierta deseos incontrolados y Sodoma y Gomorra empiezan a dar su fruto, siendo después muy difícil de dar marcha atrás. Decidme, hijos, ¿cuáles son las libertades del hombre? ¿Ir avasallando, violando, empuñando armas, asesinando? La primera libertad del hombre la puso Dios al darle vida, pero era una libertad divina, con sus puras y dignas consecuencias. Pero el hombre impone libertad confundiéndola con el libertinaje indigno del propio hombre. Destruyendo los valores espirituales, deshace la unión con Dios, confortándose como una fiera incontrolable. Todo esto es necesario que lo diga, porque no va a ser escrito únicamente para ciertas personas, sino para que sea leído y visionado por muchos hermanos. Para vosotros, juventud de ambos sexos, que con un simple beso ya os creéis dueños el uno del otro. La pareja es muy importante, su relación ante todo debe de ser muy honesta. Ir con los tiempos es natural, puesto que todo evoluciona. La pareja, ante todo, debe también de ser libre en su hacer y en su pensamiento, pero siempre dentro de un decoro. ¿Qué mal veo, hermanos, la moda prematrimonial? ¿Podéis pensar que eso es digno tanto en el hombre como en la mujer? Cuando ésta pierde la dignidad, ya no es considerada igual que los demás hombres. No critico la unión libre de firmas y documentos, pues una vida digna no la hacen las leyes, sino el comportamiento como tal. Pero el matrimonio en sí no es un producto en venta para poder probarlo antes de comprarlo. Todas estas cosas enlazadas entre sí es el producto del desfase actual del mundo. Por regla general, el que hurta empieza por algo sin importancia y termina encadenándose hasta el final, que es un cataclismo. Vamos entre todos, nosotros desde el espacio y vosotros desde vuestro tribulado mundo, a empezar a trabajar y de esa forma lo prepararemos para cuando la renovación se acerque. Para el que ignora pueda ser enseñado. La renovación debe de empezar por olvidar dogmas sin raíces y sin lazo alguno de unión con Dios. Quiero hablar también de la limosna. Hay muchos pobres, porque los que pueden no quieren quitar la pobreza. Pero como dijo Jesús, los pobres siempre estarán con vosotros. Pero qué mal reparto se hace para con los verdaderos pobres. Si os fijáis, el listo siempre se lleva la mejor tajada. Procurad hacer buenas obras dentro de lo que podáis, pero llevando siempre la caridad personalmente, sin intermediarios, porque nunca se dará correctamente. Para vosotros, hijos míos, que seréis o ya sois padres, ¿por qué abandonáis y desamparáis a los que os dieron el ser?
Desde aquí se ve más cerca este problema. Los tratáis como a las pobres bestias. Cuando no sirven para trabajar, los abandonan o los dejan morir. Si de criminal es el hacerlo con los animales, ya me diréis qué calificativo merecen esos hermanos vuestros que lo hacen. Meditar, hijos míos, y a la vez rectificar. Ahí es donde se ve la sabiduría alcanzada por el hombre. Ahora he de deciros que los hombres hemos sido unos caníbales. Quiero que profundicéis en este tema. Cuando desencarné la última vez, este problema me causó un gran impacto. No se debe de matar a nuestros hermanos inferiores y mucho menos comerlos. Mientras el hombre vegetariano se desintoxica y a la vez se espiritualiza, el gran carnívoro se embrutece y está presto a toda clase de enfermedades, llegando incluso a una inestabilidad orgánica, descompensando la tensión, afectándole a las vísceras, produciendo un agotamiento general. ¿Acaso Dios no ha puesto las proteínas naturales sin tener que recurrir al crimen de nuestros hermanos inferiores? Escuchadme, hijos míos, ante las nuevas enfermedades que se acercan, hay que mantener el cuerpo limpio de impurezas. La fruta, las hortalizas, hacen funcionar el organismo sin someterlo a un trabajo forzado y tóxico, como es la carne. Las especias, los picantes, los aceites fuertes en acidez, los embutidos, cualesquiera que sean, el alcohol y el tabaco, todos son un verdadero problema para el organismo. Hijos, si hacéis caso de estas recomendaciones, os veréis libres de estas enfermedades que producirán verdaderos estragos. ¿Qué diría yo para que las mujeres desecharan los anticonceptivos? ¿Cuánta mujer es víctima del cáncer por este gran problema que tiene la humanidad? Utilizar el cerebro, además tener en cuenta que Dios, en su infinita misericordia, sabe contrarrestar el problema con la solución. Todo nacimiento tiene que venir pese a los obstáculos que quiera el hombre imponer. El karma y su ley tienen su misión y ésta debe de ser cumplida. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 12 de La Voz de los Salvos. Creo que este hermosísimo mensaje de Juan 23 no deja dudas en nadie que lo lea, lo escuche o lo visione, ya que tiene para todos y para todo, mensaje que se concluirá en el próximo capítulo. Por mi parte, os aconsejaría, al igual que decía el maestro en los dos mensajes de la anterior serie en los reinos del espíritu, razonad, ya que como hemos comentado en otras ocasiones, no se trata de una cuestión de fe o comulgar con ruedas de molino, ni de un dogma católico que si no lo acatas te condenas, o de una nefasta imposición ideológica. No, se trata de poner todos vuestros sentidos en ver y buscar la verdad entre estas sentidas líneas que este gran hermano nos aconseja por el bien y para el bien de todos. Pero esto, como las reflexiones o meditaciones que os pido hagáis sobre ciertos temas, solo dependerá de vosotros, ya que nadie puede salvar ni saldar el karma de nadie, ni evolucionar por nadie, sino es el propio individuo que al clarificarse en el amor de Dios y Jesús, encuentra el sentido a su vida y el camino correcto de la redención. Hasta la próxima semana os mando un gran abrazo fraterno para todos, cargado como siempre de paz, de amor y de progreso.
Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este capítulo 13 de la serie Las voces de los salvos, seguiremos con el maravilloso mensaje de Juan 23, justo en el mismo punto donde le dejamos la semana pasada. Hermanitos míos, también he de deciros que durante los años 1981, 82 y 83, las aguas de los mares estarán sufriendo un alto grado de contaminación, que afectará mayormente a niños y ancianos. Todos aquellos que quieran pasar su periodo de descanso junto al mar deben de someterse antes a una alimentación de frutas y depurativos de la sangre, así como curas de limón. La llamada neumonía atípica no es más que un virus infeccioso provocado por la sequía y los ríos putrefactos, afectando a la parte filtradora del cuerpo humano, filtros atacados también por la contaminación de las ciudades. Estos próximos años serán catastróficos para los procesos asmáticos. Tener en cuenta, hijos míos, que los grandes incendios, cada vez más incontrolables, afectan también a la atmósfera en su contaminación. Esto justifica que la naturaleza no puede ser castigada, porque en su momento ella también se revelará al hombre. Hijitos míos, cuánto quisiera daros para llenaros de luz a los que estáis en tinieblas. ¿Qué clase de luz buscáis, que cada vez os veis menos entre vosotros? Estar atentos a la nueva evangelización, aunque a muchos les parezca nueva, nació con el mismo hombre. Y de igual forma que tenéis paladar para distinguir un sabor bueno del malo, de un manjar selecto a otro extraordinario, también podéis distinguir lo bueno y lo malo para el espíritu. ¿Y de qué forma, hijitos míos? Las buenas obras y los caminos rectos nunca pueden ser hechos por hombres de dudosa moralidad y espiritualidad. Aunque a veces, eso sí, la falta de fe en muchos hace que la luz no llegue a su corazón, porque pueda pensar que un hermano o hermana no es quien para tener un triunfo por creerlo indigno de ello. Pero eso es fruto de una mala contemplación hacia ellos, ya que ven más con los ojos de la materia que con los del espíritu. Y claro, hijitos míos, los defectos de una materia tratará de buscarlos en la otra. Si vuestro estómago rechaza un alimento en malas condiciones, ¿por qué no sabéis rechazar lo que es malo para el espíritu y aceptáis las buenas obras? Por eso os digo que estáis muy distantes de conocer la verdad, y no es porque la verdad no llegue a vosotros, lo hacéis por pura comodidad. Preferís ir con un viejo vestido roído por el tiempo, confeccionado por ignorantes charlatanes, y rechazáis la vestidura nueva y llena de luz que os proporciona el Espíritu Sabio, por su elevación y por su amor. Pues como los tiempos son tocados por las profecías del tiempo, el propio tiempo dará razón a lo que este espíritu os está transmitiendo a través de este medium, que yo lo denomino como un medium fuerte en un mundo débil, con el número 33. Así quedará para ser reconocido por generaciones sabias y llenas de amor, que ya están preparadas para después de la escarda cruzar hacia la nueva vida. Hijos míos, ya estoy llegando al final de mi mensaje, que más que un mensaje es una explosión de amor hacia todos vosotros, alentándoos y dándoos seguridad en la tribulación que vuestro mundo vive. Cuando estuve en la tierra siempre me consideré como un padre para todos mis hermanos, y desde aquí, desde este espacio de amor, despojado de todo lo material, me encuentro tan seguro, hijitos míos, que quiero influir en vosotros las nuevas buenas del Espíritu, que viene al mundo y a los hombres como una brisa suave de esperanza, poniendo alegría en el mismo dolor, seguridad en la misma tragedia y esperanza en ese maná que comerán los hombres en la renovación que se acerca, como lo es la novia vestida de blanco. Que el mundo se lave de sus culpas, se arrepienta de sus errores,
que busque intensamente, porque cierto es que el que busca encuentra, al que llama se le abrirá, y el que pide se le dará. No cansaros, hijos míos, no adormeceros, que el sueño os puede sorprender y debéis de estar en oración. Gracias, hijo, se refiere al medium. Ya termino. Cuídate, que el cuerpo también necesita descanso. Vuestro hermano que os ama, Juan 23. Continuaremos en este capítulo con un mensaje que fue recibido en San Javier, Murcia, el 16 de octubre de 1986, del espíritu de Ignacio de Loyola, el que fuera fundador de la Compañía de Jesús, en el que dice lo siguiente: queridísimos y amantísimos todos, en la igualdad que nos corresponde al ascenso espiritual, malos, tristes y sollozantes días para vuestra humanidad que lucha por sobrevivir a los acontecimientos que se están produciendo en distintas partes de vuestro planeta. No solo la guerra, sino los elementos que se están desatando en las entrañas de la Tierra. Decir que esto es el final de vuestra humanidad sería ilógico, no por los seísmos que desde hace un tiempo se están desatando, sino por los que en fecha muy próxima se producirán. Vuestro planeta, como dijera el amado Jesús, cambiará totalmente su faz actual, pero la vida continuará, porque nuevos espíritus están por bajar en estos y en los próximos eventos. Es lamentable ver cómo la ciencia quiere dar explicación convincente a todo cuanto ocurre y ha de ocurrir. Mientras tanto, muchos de vuestros hermanos se aferran como el crustáceo a la roca de la ilusión materialista, por la que solo viven y gozan en esa vida irreal que muchas veces les descubre la mentira de su existencia. Pero ellos intentan por todos los medios de emborracharse en ella, como locos sin acondicionamiento espiritual, porque esta parte tan importante en la vida del hombre, mientras no sepa ponerla en acción, no descubrirá la verdadera y única razón de lo que significa la vida ni de su paso por ella. Sería necesario, pues, que ese hombre que ya justifica una vida supiera lo que es y la obligación que tiene de compartirla con los demás, haciendo que la balanza de la estabilidad kármica sea más llevadera. Pero que ellos que precisamente, por ser gobernantes de vuestro hábitat, de las distintas naciones que forman vuestro globo terráqueo, les conlleva dicha responsabilidad, a contribuir al bienestar social al cual representan, disponiendo por sus representantes de todos los datos necesarios para que haya un reparto equitativo, igualándose al menos pudiente con el que más tiene. Sería hacer una igualdad de bienes, que podría ser maravillosa, pero que está totalmente dentro de lo imposible, pero al menos debieran de procurar que ningún ser humano careciera de lo más imprescindible. Justo sería resaltar aquí que esto no quiere decir que el espíritu se comunica tenga que ver con ideologías que no pactan en absoluto con el astral, como la que en vuestro mundo se llama comunismo, pues alguien quiso hacer de Jesús el primer militante de esa ideología. Como espíritus que somos frente al Creador, hemos podido comprobar que no hubo otro camino para alcanzar la angelitud que la entrega total del hombre por el hombre mismo. No es posible que haya un alto presupuesto para lo bélico, para que la vida sea arrebatada a cientos, miles y millones de seres sin otro beneficio que la destrucción, la miseria, el hambre y la soledad. Que haya altos presupuestos para banquetes, viajes, condecoraciones y demás asuntos demenciales y superfluos que juegan con los sentimientos nobles, llegando a estos por la indignación y la impotencia a la que son sometidos. Sería necesario, hermanos míos,
que los que así obran pudieran ver a sus predecesores de años y siglos pasados, para que les explicasen la sorpresa que se llevaron al venir al espacio y cuál ha sido y sigue siendo la dolorosa espera para bajar nuevamente y desandar ese mal camino a través de la reencarnación, haciendo bien por el bien que no supieron hacer. Esa es, mis amados hermanos, la gran misericordia de Dios para sus hijos, la posibilidad de desandar lo mal andado, porque el libre albedrío por el cual el hombre viene a este y a otros mundos justifica más que sobradamente que Dios, el Creador, no es culpable de cuanto está aconteciendo. El hombre que busca su angelitud tiene constantemente que rectificar, porque como humano no es infalible, pero sí ignorante. Este final del siglo XX no es simplemente una etapa más de la vida que se va, dejando una historia atrás de sí vivida por el hombre, con sus hechos buenos y malos, positivos o negativos. Es la fecha marcada por Jesús como fuente renovadora y partícipe de todas las gracias divinas. Es el tiempo de la conquista del reino prometido, no sin tener que pasar el hombre primero por el cedazo, para que una sola brizna de ignorancia quede atrapada ante su viaje al astral, desprovisto de lazos que él cree indisolubles, aun después de la muerte física. De ahí que quiera acomodar sus despojos en fantásticos mausoleos donde se cobijen todos sus seres allegados de familia consanguínea, y esperar así la resurrección de los muertos, otra demostración más de la ignorancia del hombre. Dios es energía y sutileza, ni unida a él ni a los salvos de su reino, que habrá jamás nada vegetativo ni orgánico de lo que compone una materia. Además, mis queridos hermanos, ¿qué tipo de agua purificadora habría para limpiar las impurezas e imperfecciones que lastran esos cuerpos sometidos a la misma ignorancia del hombre, por ser sometidos a vejaciones y desgastes que le han atrofiado a través de alimentos inadecuados, drogas, alcohol, tabaquismo, etc.? Lo sutil se encuentra en el espíritu que anhela su futura morada, la casa del Padre, donde la eternidad de eternidades se multiplicará en grandes dádivas, por medio de la lluvia interminable de misericordia infinita, hacia la futura venida de espíritus incompletos, a los que también vosotros, los que de hecho me rechazáis como espíritu, tendréis que aceptar lo que hoy despreciáis muchas veces, por los placeres a los que os veis atados al mundo, pues así Dios será siempre conocido por sus hijos. Vuestro hermano en espíritu os transmite amor. Ignacio de Loyola. Este nuevo mensaje fue recibido en San Javier, Murcia, el 7 de abril de 1990, por uno de los primeros apologistas griegos que escribió en defensa del cristianismo, como lo fue el hermano Justino. Y en él nos dice: a mis queridos hermanos, a los que su espíritu está despierto a la luz de la verdad y viven a la espera de la promesa divina. También a los que en la oscuridad de su propio espíritu desplazan la angelitud de su futuro, se rebozan en su propia maldad, impregnando a la vez a los débiles e inseguros. Y finalmente, para todos aquellos que, habiendo conocido la verdad, un simple impulso de duda les ha hecho perder el tesoro más grande en el que llegaron hasta sumergirse en su grandeza. Para todos, pues, este espíritu os trae el sabio mensaje desde donde vibra en las interminables colonias del astral, donde Dios, justo y seguro, vive en la complacencia de sus hijos que ya fueron salvados de las tinieblas y del mal.
¿Cómo podéis, mis queridos y amantísimos hermanos, vivir en un mundo enfermo y agonizante sin meditar a fondo cuál es el sentido de vuestras vidas en el momento actual? Os movéis articulados por fuerzas infernales que condensan su grosera energía en conduciros bajo su voluntad a sus moradas de terror y angustia en permanente vigía. Algo está sumamente claro ante vosotros, y sin embargo tratáis una y otra vez de mirar a través del cristal opaco de vuestro pasado, haciendo temblar de miedo a vuestro espíritu en el presente, y Dios tan cerca de vosotros que no sois capaces de romper la niebla que os ciega para abrazaros a Él como único refugio. Puntos de verdadera luz están diseminados por el planeta, conexiones divinas para aquellos que buscan, porque de hecho han de hallar su alimento, porque cierto es también, mis amados, que nunca estáis solos. Dios ha provisto a sus hijos amados de una sabiduría de siglos pasados, y sus espíritus reencarnantes en su presente están esperando alimentaros para vuestro progreso. Pero para ello no basta con ver, creer y aceptar, pues cuantos hermanos se alimentan del mal y tratan de engañar aparentando el bien. De ahí vuestra constante vigía, porque la seguridad de vuestro espíritu será vuestra propia seguridad. El mal siempre se identifica con fáciles apariciones, donde incluso os invitan a la adoración, cuando solo debéis de adorar a Dios, que es el único que media en vuestras vidas y cumple lo prometido entre todos sus amados hijos. Este espíritu os habla para haceros sabios, y la verdadera sabiduría está en el espíritu en salvación. Si el mundo acostumbrara a ver para creer y adorar lo que la mano del hombre hace, apartaos de esa parte del mundo, ya que es lo malo y engañoso. Nadie puede pues plasmar lo divino mientras sea materia. Hasta los que tuvieron visiones de lo sagrado en momentos de éxtasis jamás hubieran podido plasmar en barro o en madera tal grandeza. Empezar a utilizar los ojos del alma, anquilosados, porque sois incapaces de utilizarlos. La ceguera del alma es la peor enfermedad del hombre. ¿Qué hacéis a partir de la constante ayuda que os aportamos? No hace mucho fuisteis alertados por esta mediunidad de los grandes cataclismos que vienen a vuestro planeta. Decidme si ha habido engaño en ello. Os sobrecogéis de momento y solo pensáis en los vuestros, os importan ellos nada más, no pasándole a vuestros hijos, que sería lo terrible. ¿Hasta cuándo, hermanos, hasta cuándo esta gran ignorancia dentro de la sabiduría adquirida? ¿Por qué desconectarse del universal para recabar solo entre cuatro paredes? Si sabéis lo que es y significa un karma, intentar clarificar y ajustar los vuestros para entender los demás. Cuando el hombre está ya en el sabio camino de la salvación, el propio karma prueba de distintas formas si efectivamente habéis consolidado esa fe, y os viene la prueba para ver si alteráis vuestro presente espiritual, unas veces por medio de riquezas, otras por medio de enfermedades, etc. Vuestros espíritus deben de estar seguros de vuestras reacciones en consecuencia de esos hechos. La más de las veces os aprisionan bajo los tentáculos del miedo a perderlo todo o a caer prisioneros de esa grave enfermedad. ¿Cuántas veces el espíritu sabio os ha dicho: cuidado, no estar seguros, porque muchas pruebas vendrán a vuestras vidas y sucumbiréis ante ellas? Sois débiles como niños malnutridos, habéis querido desparramar vuestro alimento. Alguien convivió en vuestras vidas, pero por vuestro comportamiento parece que no ha florecido su siembra en vuestro interior. Los desengaños matan al cuerpo, pero fortalecen el alma.
A Dios gracias, su alma es fuerte. Que los nuevos eventos tristes que vomitará vuestro planeta os hagan estar preparados para la nueva venida, la nueva materia, donde caminar de nuevo es comprender la paciencia y grandeza del Creador, donde si una oportunidad se rompe, parirá nuevos reencuentros para nuevos caminos y para nuevas esperanzas. Vuestro hermano en espíritu, Justino. Queridos todos, hasta aquí el capítulo 13 de La Voz de los Salvos, pero antes de despedirme de vosotras y vosotros, os voy a hablar del tiempo, aunque un servidor no sea meteorólogo. Ciertamente hay quienes se quejan y os podría asegurar de que en su mayoría son aquellos a los que nada les falta, de lo pasado que es el tiempo y lo pesado que resulta por lo lento que pasa, y también aburrido que se les hace la vida, mientras otros hay que les encantaría que nuestros días tuviesen unas 40 horas más, ya que el tiempo pasa tan deprisa, según dicen, apenas tienen tiempo para hacer nada. Cabría hacerse una pregunta, tanto los aburridos como los acelerados. ¿Se han parado a pensar a qué vinimos a este mundo y vivir una vida en la carne? ¿Se han molestado alguna vez en interiorizar y preguntar a su espíritu si le satisface el camino emprendido, donde la única meta es aburrirse o matarse a trabajar? Es cierto que no debemos de generalizar, pero sí es tiempo, como nos indican los sabios de la luz, de hacer un alto en el camino y tomar verdadera conciencia de nuestra situación actual y dejar que la balanza se venza sobre todo lo bueno y positivo para la evolución y progreso de nuestro espíritu. Como siempre, os deseo paz, amor y progreso en este gran abrazo fraterno lleno de amor y cariño para todos.